Buenas noches. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta noche de miércoles de perspectiva bíblica y de nuevo hacer de nuestra casa un altar en donde la presencia de Dios se convoca, se invoca y se adora. Estamos gozosos de que usted nos abra la puerta de su casa a través de su dispositivo móvil o su computadora o su televisión, y que juntos como familia se puedan reunir alrededor para gozar de esta palabra del Señor en esta noche hermosa. Quiero invitarles a que juntos nos dediquemos unos minutos en palabras de oración para que lo que vamos a compartir en esta noche sea dirigido por el Señor. Al mismo tiempo, pedir que nos unamos en oración. Tenemos 3 miembros de nuestra iglesia que han sido confirmados positivo COVID y vamos a orar por ellos para que los síntomas de los 3 están leves. Hay síntomas, pero son leves, no son graves, no hay necesidad de hospitalización, solo los cuidados paliativos, los cuidados en casa, el aislamiento, la cuarentena de estos 3 miembros. Ahí estamos dándoles mucho seguimiento y considerando que el Señor los tiene en sus preciosas manos. Así que usted únase conmigo en oración. También recordarles que si alguno de ustedes necesita alguna oración especial, que usted nos puede escribir en los diferentes canales que tenemos para poderse comunicar con nosotros, y con gusto estaremos orando al Señor por cada una de sus peticiones. El Señor es bueno y es su misericordia no deja de manifestarla en ninguno de los días en los que Él nos tiene acá en la tierra. Así que junto conmigo, por favor, incline su rostro y oremos al Señor en esta noche. Padre, estamos agradecidos por la oportunidad y el privilegio de poder estar contigo, porque tú nos bendices con tu presencia y nos animas cada día, en cada momento. Gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por Ministerios Intimidad con Dios Honduras, gracias por Iglesia Intimidad con Dios en todos los países en donde hay una iglesia, donde se adora, se glorifica, se predica, se proclama tu nombre. Bendito Dios, que esta noche sea llena de tu gracia y de tu presencia con nosotros y con aquellos que hoy mismo también se están reuniendo, se están convocando con las diferentes congregaciones. Señor, delante de ti queremos poner a los 3 miembros de nuestra congregación que han estado positivo COVID, fueron diagnosticados al principio de esta semana y están con los síntomas leves, pero síntomas de incomodidad, de malestar de cuerpo, de tos, de falta de olfato, de gusto. Gracias, Señor, porque tú tienes su vida en tus manos, los guardas, los proteges y los sacas adelante, y cantaremos victoria por cada uno de ellos. Oramos en el nombre precioso de Cristo, que tu presencia esté con cada uno de ellos en su lugar, en el aislamiento que están confinados a hacer, Señor. Te pido, por favor, en el nombre de Cristo, que tú les proveas de salud. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que el virus en estas casas es desechado en el nombre de Jesús. Señor, que desaparece todo vestigio y que ningún miembro más de las familias van a poder ser contagiadas, contaminadas por la enfermedad, y ellos podrán salir adelante, Señor, con su salud. En el nombre de Cristo oramos. Y también nos disponemos en esta noche para recibir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea propicia a nuestros corazones y que nos aliente y anime, Señor, a poner en práctica lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En una reunión de hoy en la tarde, una reunión de trabajo, me dijeron que si tenía algo en la garganta, y les dije que tengo garganta de pastor por hablar mucho
constantemente durante todo el día. Mi garganta es casi mi herramienta de trabajo, como lo fuera la computadora o el teléfono, y a causa de estar hablando mucho, predicando y sesionando y contestando teléfono, es que mi garganta se resiente, pero gracias a Dios estamos muy bien. Así que si usted escucha un poco rara la garganta, es nada más eso, un poco de malestar del uso de la garganta. Así que nada más es eso. Quiero invitarle a que junto conmigo repasemos los versículos que hemos estado aprendiendo de memoria durante este año, comenzando desde nuestro verso lema del año 2021, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. En el mes de enero aprendimos Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Va bien conmigo? Lucas 1:6. Luego en febrero aprendimos Marcos 14:70. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70. En el mes de marzo aprendimos Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Luego en abril, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. En el mes de mayo estudiamos 2 de Samuel 22:22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. 2 de Samuel 22:22. Y en el mes de junio estamos aprendiendo Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28:28. Así que espero que usted esté de la misma manera que yo en toda la iglesia, recitando los versículos, internalizándolos, porque recuérdese que es la manera en lo que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que como atarlas a nuestro cuello, repetirlas y meditarlas, que es lo que nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo le he animado a usted con uno de mis versos lemas. Josué 1:8 es uno de mis versos lemas. Tengo 5 y Josué 1:8 es uno de ellos, y yo me lo vivo recordando constantemente. Y por eso es de que le invito a usted también a que se memorice la palabra del Señor y la repita. Pero tantos versículos hay que memorizar, cuantos podamos. Y algunos dirán, no, pero es que yo ya no tengo cabeza para eso. Yo también lo pensaba. Sin embargo, aquí voy, mire, aprendiéndome los 6 versículos, 7 con el del año, 8 con mis versículos lemas, más los otros 4, y con los demás que están en mi mente y que estoy repitiendo constantemente para que no se nos olvide, y que además la palabra de Dios en nuestro corazón nos permita ir cada vez más acercándonos a la estatura del Señor. Así que interesante que entró una llamada a uno de los teléfonos que estamos utilizando y le habíamos puesto que no entrara ninguna llamada, ¿verdad? Pero disculpen la interrupción que se dio ahí, en caso que ustedes lo hayan escuchado o visto. Si no, podemos, asegúrate ahí que esté bloqueada, que esté en la lunita. Muy bien, busque conmigo por favor en Romanos capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 de los versículos 1 en adelante.
Yo voy a ir poco a poco, ahorita junto con usted, leyendo lo que nos dice la Escritura, y luego nos vamos a ir, en cuanto vamos internalizándonos en la palabra del Señor en esta noche, en el tema cultura y contracultura. Ya esta es la 5ª semana en la que estamos estudiando este mensaje, en el que tenemos que aprender a cómo nosotros podemos ayudar al reino del Señor, a extender su reino, a que la cultura de Cristo sea la que sea más conocida, y hoy es justamente eso. Estaremos hablando de la comisión cultural, es decir, crear una cultura con el señorío de Cristo. ¿Y a quién va a usar más el Señor para establecer su propia cultura, la cultura del reino, sino a sus propios hijos, sus discípulos? Así que estudiemos lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, leímos el capítulo completo. Para algunos se dan cuenta cuán rápido leímos un capítulo. A propósito, ¿cómo va con la lectura de su Biblia en un año? Espero que usted no haya abandonado todavía su plan. Y si ya lo abandonó, bueno, y tiene de estas versiones digitales en su celular o en algún dispositivo, yo le invito a que usted de estas versiones escoja planes cortos. Tal vez no le funciona un año completo. Tal vez no es de los que pueden seguir un año completo y se frustra a la hora de abandonar un plan. Si ya abandonó su plan, si no lo ha abandonado, siga. Pero le invito a que agarre planes cortos, planes de una semana, por ejemplo, en donde son 7 días, dan 2, 3 capítulos
de la Biblia para leer y luego un comentario. Qué bien nos hace esos comentarios de la palabra del Señor. Pero bueno, recuerda lo que dice Mateo 28:19. Si no, se lo voy a poner acá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para todos es muy conocido este versículo. Esto es lo que nosotros le llamamos la Gran Comisión. Y en breve nosotros estaremos hablando de un concepto que se ha denominado la Gran Omisión. Yo estoy adelantando algunos temas que vamos a estar compartiendo aquí en perspectiva bíblica y que es importante que usted y yo como creyentes, cuidado con el teléfono, entonces tengamos la libertad de mantenernos muy actualizados en lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a nuestras responsabilidades, en cuanto a nuestras obligaciones, llamémosles de esa manera, de nosotros para nuestro Dios. Dios nos ha delegado el trabajo de compartir su palabra, y a eso es lo que se llama la Gran Comisión. Algunos lo han omitido y por eso es que se llama la Gran Omisión, pero lo vamos a hablar más adelante. Pero dentro de la Gran Comisión, hoy estaremos estudiando una comisión cultural. Hemos estado hablando de cultura y contracultura. En relación a la contracultura, es la comisión cultural que usted y yo tenemos como creyentes. Es decir, el llamado a crear una cultura con el señorío de Cristo. Veamos bien a nuestro alrededor. Veamos funcionarios del gobierno. Veamos los ricos y poderosos de las naciones. En el Instituto Bíblico estuvimos estudiando los libros proféticos. Ya vamos a terminar los proféticos menores. Estamos muy entusiasmados con nuestro estudio. Y en este sentido, lo que hemos visto es que las injusticias de la sociedad, Dios las castiga. Los ricos y poderosos abusando de su poder y de su riqueza para los pobres, el Señor lo castiga, y eso lo estuvimos estudiando en los libros proféticos. Ahora, eso en los libros proféticos se escribieron hace muchos años ya, y no hemos visto que nada de eso cambie en nuestra sociedad. Los ricos queriéndose hacer más ricos, los que tienen mucho queriendo tener mucho más. Yo no estoy en contra de la riqueza, no me vaya a malentender. Estoy en contra de la riqueza ilícita, de la riqueza que se adquiere bajo coerción, bajo abuso, bajo robo, bajo corrupción. Pero qué triste es que tengamos que hablar de nuestros gobiernos y que nuestros gobiernos estén tan, ¿cómo decir una palabra no tan pesada, no tan fea? Tan inmersos, tan sedientos de adquisición ilícita. Unos mienten, otros exageran, pero algo hay de cierto en todo esto. Organizaciones gubernamentales que abusan de su poder y roban, como se diría comúnmente, tienen su tajadita. ¿Cómo hacer para cambiar esta cultura? ¿Cómo hacemos usted y yo? ¿Qué podríamos hacer nosotros dos, o 5, o 20, los que estemos aquí conectados, los que estén escuchando este mensaje? ¿Qué podríamos hacer? ¿No ha estado usted en algún momento, no se siente como frustrado de decir, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo ni siquiera tengo una influencia en el gobierno, o puedo hablar directamente con algún funcionario que le diga, por favor, no haga eso. Viva de lo que usted recibe de su salario, deje de estar recibiendo prebendas. ¿Qué es lo que dicen algunos?
Todo el mundo lo recibe. Si todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Y qué podríamos hacer usted y yo? Y aquí viene mi primer punto. Porque tenemos una comisión cultural. Crear una cultura con el señorío de Cristo. Entonces, para no caer en una frustración de, bueno, yo le he compartido a usted mis 30 y pico de años de servicio profesional solo en organizaciones cristianas, y no lo podría hacer de otra manera. He tenido participación, voy a decir así, con algún partido político, escúcheme bien, entienda bien lo que voy a decir, únicamente capacitando y asesorando a algún candidato, por ejemplo. Me invitaron en una ocasión en un municipio en Guatemala a que les ayudara a crear su plan municipal, su visión, su misión. Y como yo a eso me he dedicado a eso, he estudiado y me he preparado para ayudar a otros a crear planes, a tener visión y misión, a tener futuro y a ponerlo en concreto. Me pagaron por eso. No hice nada más que eso, no fui parte de ese gobierno. Por cierto, el candidato alcalde de ese municipio ganó las elecciones del municipio y puso en práctica, en el que yo me sentí un poquitito parte, porque allí estaba mi participación, pero a mí me pagaron. Esa fue toda la participación que yo tuve. Me contrataron como un consultor al respecto. No soy consultor político, pero sí soy un consultor organizacional, y de lo cual yo he participado entonces en algunas organizaciones. Hace varios años me llamaron a participar en la capacitación de un hospital, sin saber que años después, ahora mismo estamos involucrados en el ministerio, en una parte médica. Dios sabe lo que hace, pero podemos caer en cierta frustración a que en la comisión cultural que tenemos, crear una cultura bajo el señorío de Cristo, nosotros digamos, no podemos hacer nada, no podemos cambiarle las mañas a los otros que han estado haciendo. ¿Qué dice Romanos? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cultura racional, que debe de ser nuestra manera diaria de vivir. Entonces, sí tenemos una participación y muy poderosa, pero aquí viene entonces mi primer punto. ¿Somos influenciados o somos influenciadores? ¿Cómo somos? ¿Qué es más usted? ¿Es una persona muy influenciada o es una persona muy influenciadora? Hace varias semanas una de mis hijas me salió diciendo, yo quiero ser influencer. ¿Y qué es eso? Bueno, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales específicamente, hay muchos jovencitos de 11, de 13, de 16 años que se han catalogado influencers, influenciadores. Influencers en la palabra en inglés. ¿Y qué es eso? Que están haciendo un montón de TikToks, de mini discursitos en las redes sociales, supuestamente para mover las masas, ¿verdad? Para hacer, aparece una señorita por ahí de 12, 13 años haciendo un tipo de baile y todo el montón de niñas de la misma edad haciendo el mismo baile también. Es una influencer. Aparece un muchacho por ahí hablando de manera toda estrambótica, agarra su celular él mismo, empieza a hablar por las calles y da un mensaje moralístico y así en su celular, y ya es un influencer porque otros lo están siguiendo. Bueno, sí, podríamos catalogar que ahí hay un influencer, pero sí sabemos la diferencia, ¿verdad? Cuando yo estoy siguiendo lo que otro hace, yo soy un influenciado. Por ejemplo, si una persona está en el gobierno o está en una institución en la que se pasan coimas, se pasan prebendas allí, y es la cultura de la organización.
todo el mundo lo hace, es la costumbre de la organización y todo el mundo lo hace, entonces porque usted está en la cultura y todo el mundo lo hace, usted lo tiene que hacer. Influenciado. Ese es el influenciado. El influenciador es la persona que llega allí, al lugar al que le corresponde llegar y que no está pensando, ¿cómo hacen los demás? ¿Cuál es la costumbre aquí? ¿Cuál es la práctica más común acá? Recibir coimas para hacer el trabajo de uno. Ok, entonces yo también lo voy a hacer. No, yo no lo voy a hacer. Porque a mí me pactaron por un salario, a mí me pactaron por un tiempo y yo voy a cumplir con mis responsabilidades y no necesito de otros favores adicionales para que yo pueda recibir esas coimas o esos favores, para que yo pueda aumentar mi haber, mis activos. Eso es corrupción. Entonces, o soy influenciado o soy influenciador. Si soy influenciado de las cosas buenas, gloria al Señor. En la iglesia nos influenciamos todos. En la iglesia alguien levanta la mano y uno dice, pero ¿por qué levantó la mano para alabar al Señor? Pues lo voy a intentar yo también. Allá me influenciaron a levantar la mano. Otros, algunas denominaciones, qué ridículo, cómo levantan las manos para alabar al Señor. Eso no es de Dios. ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, tal vez no la han leído, ¿verdad? Tal vez no. Pero si usted se siente cómodo alabando al Señor con sus manos en alto, hágalo. Y de repente estará influenciando a alguien más. Influenciados o influenciadores. De alguna manera, la cultura, las costumbres, la familia nos influencia. De alguna manera somos influenciados. En la casa, en su casa, por ejemplo, en mi casa, tenemos nuestra propia cultura familiar. El desayuno lo hacemos juntos aquí en el comedor. Tenemos un comedor donde lo usamos muy bien. El almuerzo lo hacemos juntos aquí en el comedor. La cena ya la relajamos. La cena ya nos llevamos para la sala familiar nuestros platos. Cocina uno cada día, excepto yo, porque a mí me perdonan que no cocine cuando me toca. Y entonces ya relajados, a veces solo nos ponemos a platicar entre nosotros o vemos una película o alguna serie y comiendo. Algunos dirán, qué mala cultura, qué barbaridad. Bueno, es nuestra cultura. Algunos dirán, mira papá lo que están haciendo, hagámoslo nosotros también. Y ya los influenciamos. Háganlo cada quien como es su cultura en su casa. Pero tenemos que identificar cuánto más está sucediendo. ¿Estamos siendo más influenciados o estamos siendo más influenciadores? ¿Cuál de las dos cosas está sucediendo en mi vida? Yo recuerdo siempre cuando hablo de influencia, recuerdo siempre esta anécdota de uno de mis estudiantes. Recién yo comenzaba mi carrera docente. El papá llegó conmigo y me dice, maestro, ¿en dónde se corta el pelo? Ya le dije, mi barbero quedaba justo enfrente de la escuela donde yo trabajaba. Y ahí está, le digo yo, es el señor que de ahí de enfrente. Y entonces me dice, voy a llevar ahí a mi hijo. ¿Y eso por qué? Es que él dice que él se quiere peinar igual que usted. Estaba influenciando a mi estudiante. En educación es muy común esto. Pero, ¿cuántos jovencitos? Por ejemplo, ¿cómo es que funcionan las cosas de las modas? ¿Han visto ustedes? Yo tengo mis hijos, no voy a hablar, los tres tienen pantalones rotos. Y los pantalones rotos no es que a ellos hayan sido suficientemente creativos e ingeniosos y decir, voy a inventar una moda y voy a repetir la moda y voy a romper mis pantalones. ¿Qué fueron ellos? Borreguitos que siguieron la moda de otro más, que les gustó cómo se miraba en la foto en la revista o en la serie de televisión, que a pantalones rotos. Tanto dinero que cuestan esos pantalones para que estén rotos. A mí me recuerdo que mi madre me regañaba si yo aparecía con pantalones rotos. Y hoy es la moda. Ahora, hay modas dentro de la cultura cristiana que nosotros debiéramos imponer. Hay modas inofensivas, vamos a llamarle de esa manera. Pantalones rotos, solo algunos pantalones. Bueno, yo soy de los que molesto. Si miro un pantalón roto, le quiero terminar de romper a mis hijos. Y hay quienes que también lo hacen de esa manera. Otros que ya no hay necesidad.
ya están tan rotos. ¿Recuerdan ustedes haber visto la moda de estos muchachos? Yo les llamo cholos, espero no estar ofendiendo a ninguno, pero que la cintura, la cintura del pantalón la tenían así como a media pierna o en las rodillas. Hasta ahí la cintura del pantalón, no se ponía en la cintura del cuerpo, sino abajo de las nalgas. Y con una camisa larga o con unos boxers así que parecían pantalones también. Y la moda era andar con esos pantalones flojotes hasta abajo. Moda. Una vez le dije a mi hijo, cuidado y te me vas a pegar con esa moda. Hay modas que son inofensivas, otras que son absurdas, como para mí. Ya soy viejo, sí, lo reconozco. Para mí esa moda de andar enseñando los calzones, esa es una moda absurda, no debería de estar sucediendo. Pero ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad dice, no hay problema, está bien, no tiene nada de malo. Estamos adoptando a veces la cultura influenciada por el paganismo o estamos viviendo una vida llena del espíritu, influyendo a otros a creer lo que nosotros tenemos. ¿Cómo vivo yo mi vida cristiana? ¿Estoy influyendo o me estoy dejando influir en mi vida cristiana? Yo voy a insistir con eso. Disculpe, voy a volver a tomar agua. Voy a volver a insistir en esto. Tristemente, hay muchos, por X o Y circunstancia, abandonaron ya la iglesia, que no les gustaba la virtualidad, que no se acostumbraron, pero no están buscando de Dios tampoco por sí mismos. ¿Qué pasó? Se dejaron influenciar. Una pandemia y les hizo alejarse del Señor. Yo tengo también historias muy lindas de contar en las que una pandemia atrajo a una familia a Cristo. Una aflicción de ver a una persona que estaba en el hospital a punto de morir hizo que un padre, un hijo, una esposa se reconciliara con Dios o entregara su vida a Cristo, incluso aun cuando el familiar haya muerto. Pero esa persona fue ganada para Cristo y ahí está perseverando. Una pandemia para muchos sirvió para abandonar la fe, para abandonar la iglesia, aunque ahí todavía medio se siguen reconociendo como cristianos. Yo insisto en que tenemos que ser fieles y leales a la iglesia y fieles y leales a Cristo. O nos dejamos influenciar o influenciamos a otros. Número 2, ¿usted está tomando nota? Por favor, tome nota. ¿Somos diferenciados o indiferentes? Primero le estoy hablando de influenciados o influenciadores. Y aun cuando es cierto, nosotros podemos ser influenciados por la cultura, lo que tendríamos que estar haciendo más es influenciar con la cultura del señorío de Cristo. Luego, ahora, ¿somos diferenciados o somos indiferentes? Mire lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Diferenciados o indiferentes? La palabra está bien clara, ¿verdad? ¿Está usted siendo diferente a los demás o está siendo usted un indiferente en su cultura cristiana? No os conforméis a este siglo. Estamos haciendo la diferencia. Por ejemplo, les acabo de hablar de los pantalones rotos. No tengo nada en contra de los pantalones rotos. Le voy a confesar algo. Tengo uno. Pero a mí porque se me rompió trabajando. Entonces me lo dejé para trabajo. Principalmente trabajo de construcción. Fue el que me llevé a la brigada de limpieza el año pasado cuando fuimos a La Lima a apoyar a una institución allá de parte de la iglesia. Entonces ese pantalón no lo voy a tirar. Para otro sería, lo vendo. Ay, disculpen la interrupción. Se los puedo vender a alguien. ¿No le puedes poner la lunita?
¿Qué les parecería que yo lo pusiera en subasta, ese pantalón? Porque son caros esos pantalones rotos. No estoy hablando en contra de algunas modas, pero sí estoy en contra de algunas cosas. Pero yo le pregunto, ¿usted impone su estilo o está adoptando? Pero está siendo usted diferente en su manera. Se le nota. ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué hay de diferencia? Ve una cosa. En la cultura cristiana en Honduras, el uso de pelo largo, por ejemplo, no es aceptado, no es bien visto. Algunas personas dicen, bueno, pero es que el de pelo largo es que parece marero, parece drogadicto, ¿verdad? El de pelo largo. Sin embargo, usted tiene que hacer una diferencia. Y no estoy en contra de los que usan pelo largo o a favor de los que usen pelo largo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de estilos. De esto no se trata el mensaje. Más bien, mi segundo punto es, ¿cuán indiferente soy yo a querer hacer la diferencia? Y ese es el punto que yo quisiera que usted grabara en su corazón. ¿Está siendo usted indiferente? ¿Le vale muy poco lo que otros hagan con su vida con tal que lo dejen a usted en paz? ¿Le vale lo que otros, cómo se visten, con tal de que a usted no le critiquen cómo se viste usted? ¿Usted está siendo un diferenciado cristiano? ¿Se le nota? ¿O hay que preguntarle, vea, y usted ya tiene Cristo en su corazón? ¿O usted está siendo indiferente a vivir la cultura de Cristo en su corazón? Vivir la cultura de Cristo, como hemos hablado, el hermano Jonathan nos ayudó con eso, yo les hablé al respecto también, y todos los predicadores vamos a estarles hablando del mismo tema, de los principios y valores, de las virtudes de la vida cristiana. Hablar con la verdad, ser puntual, con honestidad. Le contaba varias semanas atrás de una experiencia de mi hermana, de una de mis hermanas, que se encontró un paquetito de dinero en un supermercado donde ella trabajaba y se lo llevó al gerente. Y algunos en la casa, cuando ella contó la experiencia, pero ¿por qué hiciste eso? Fuiste una tonta, te hubieras quedado con el dinero, nadie se dio cuenta. Pero ella había únicamente sobresalido en su corazón, en su conducta, los valores y principios que le habían sido enseñados. Así que, gloria al Señor por aquello que nosotros hemos aprendido a vivir en nuestra cultura cristiana y que lo podemos reflejar al mundo. A mí me han confundido, por ejemplo, con respecto a ser tan exigente. Yo soy una persona muy exigente. El primero que se exige es a mí mismo. Yo me exijo a mí mismo. Puntualidad, honestidad, veracidad. Si cometo un error, vea con eso, solo con eso. Se lo quiero poner porque lo veo constantemente. Y no voy a hablar ni experiencias ni nada porque alguien lo puede confundir. Pero solo en eso aprendí. Y lo aprendí desde muy pequeño y espero nunca abandonarlo. Si yo cometí un error, yo voy a decirlo, cometí un error. Este es un error. Si cometí un pecado, me voy a confesar delante de Dios. Y si alguien más mi pecado involucró el ofender a alguien más, voy a pedir perdón a la persona más. Pero mi pecado lo confieso con el Señor. Yo no voy a andar confesando mis pecados a todo el mundo para que todo el mundo me critique, me juzgue y me mande al infierno. Cuando Cristo me perdona, me ama y me hace una nueva criatura. Pero en cuanto a los errores, hay errores en su trabajo, hay errores que en el trabajo uno comete, errores de humanos, y reconocerlo de valientes. Porque hay quienes que viven una vida cometiendo error tras error y no les importa. Llegan a, como se diría comúnmente, a tal sinvergüenzadura, se diría así,
sinvergüenzada, en el que está cometiendo un montón de errores en el trabajo y no le importa. Hay errores que incluso tienen que ver con el gasto económico, la institución perdiendo dinero innecesariamente. Y entonces, pero fue un error. ¿Qué importa? Es un error, pero lo sigue cometiendo. Yo soy muy exigente. Y cuando me doy cuenta de un error que yo cometí, inmediatamente lo comunico a quien lo tengo que comunicar y lo enmiendo. Y si tengo que pagar de mi propia bolsa porque corrió alguna inversión económica, lo voy a hacer de mi propia bolsa también. Es parte de esa nueva cultura bajo el señorío de Cristo. Pero quedarnos de brazos cruzados, pero si nadie se va a dar cuenta, ¿para qué voy a andar yo comunicando mis errores? No es que usted se los diga a todo el mundo. No es que la persona que comete error, pero por lo menos ser honesto con el jefe. Jefe, me equivoqué con esto. Fue un error. Voy a prestarle más atención a la próxima vez, no lo voy a hacer. O indiferente. Pero es que ¿qué importa? ¿Y quién va a andar en esta vida andando comunicando estas cosas y haciendo de ver sus errores? Tenemos que hacer la diferencia. ¿Diferenciados o indiferentes? No solamente que hagamos una diferencia en nuestra manera de vivir, sino también que no seamos indiferentes, porque aquellos que necesitan conocer la comisión cultural, no se le olvide esa palabra, por favor, comisión cultural, junto con la gran comisión de ir y hacer discípulos, tenemos la comisión cultural, construir la cultura bajo el señorío de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo. Yo no puedo llegar hasta las más altas esferas del gobierno y decirle a esos funcionarios de los que salen en la prensa que salieron robando millones de millones con no sé qué compras de no sé qué cosas, para decirles a ustedes qué les pasa. Porque yo no soy autoridad, yo soy extranjero, yo no tengo la profesión, no tengo la investigación, no tengo la técnica como para decir, miren, descubrí. Y si también los que están investigando están apañando a la gente que está haciendo eso, mire, hoy puse algo en mis redes sociales, no tenga problema de aquellos que han estado haciendo, que tienen su vida, se lo voy a leer mejor, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, nos dice el Salmo 37, versículos 1 y 2. Es la manera en la que yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, hay cosas que a mí me frustran demasiado y me bajan mi ánimo. Y una de las cosas son las injusticias. Y la palabra del Señor rico me viene y me sosiega y me dice, no tengas problema con esos que hacen iniquidad, van a ser cortados, van a ser juzgados. Ahora yo le digo, yo quisiera tener el acceso a las grandes esferas, a las grandes autoridades, diciéndoles, señores, ¿a ustedes qué les pasa? El pueblo votó por ustedes para que ustedes hagan un trabajo honesto, verdadero, justo, socialmente justo. ¿Por qué están permitiendo estas cosas? Bueno, a lo que yo no puedo llegar, me tengo que consolar y conformar con que Dios estará haciendo su trabajo de justicia con ellos. Pero yo, a mi nivel, ¿qué es lo que puedo hacer yo a mi nivel? Participar de esa cultura del señorío de Cristo. ¿Y qué significa eso? Dejando que Cristo gobierne en mí. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Le quieren pasar por debajo de la mesa una ofrenda, una coima, una prebenda ahí para que usted le pase más antes el expediente, para que usted haga... Cuidado. Viva la cultura de Cristo, no viva la cultura del mundo. Vivamos juntos esta cultura. Estamos haciendo la diferencia en nuestra forma de comportarnos. No podemos ser indiferentes en la construcción de una cultura bajo el señorío de Cristo. No nos debe de importar que otros estén bajo el camino del error. Y si podemos librar a alguien del camino del error, tenemos que hacerle ver
Dice Efesios capítulo 4, debemos de decir la verdad en amor. No debemos de ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Hay una persona enferma y usted tiene cómo bendecirla. Bendígala, orando por ella. Usted tiene la posibilidad de bendecir con un supermercado a una familia que piensa que está pasando por alguna situación en que usted tiene, el Espíritu le indica. No puede ser indiferente, porque eso es vivir bajo la cultura del señorío de Cristo. Usted esta noche puede también decirle al Señor: Señor, guíame hacia donde yo debiera de ir. Llévame hacia donde yo debo de hablar. Hazme compartir con aquel que lo necesita. No podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestro prójimo, iniciando con la necesidad de la reconciliación del hombre con Dios. Hay tanta gente que se está perdiendo porque usted y yo no hemos ido a cumplir con la gran comisión. Bueno, si no nos animamos todavía a ir a evangelizar, recuérdese que vamos a dar un seminario de evangelismo en tiempos de pandemia. Esté atento, por favor, en 4 semanas creo que dijimos, ¿verdad? En 4 semanas estamos dando este seminario. Yo voy a anunciar pronto la fecha exacta. Pero si no todavía se atreve, ay, mire, es que la verdad es que yo sí todavía, eso de evangelizar no se me hace a mí. Usted está incumpliendo con un mandato, la gran comisión. Pero si no cumple con el mandato de la gran comisión, al menos usted y yo debemos de estar cumpliendo con el mandato de la comisión cultural, vivir bajo la cultura en el señorío de Cristo. Número 3 y final. ¿Somos amados o desamorados? Amados o desamorados. Ya le dije, influenciados o influenciadores. Número 1. Número 2, ¿somos diferenciados o indiferentes? Y ahora número 3, amados o desamorados. Miren lo que nos dice el versículo 9. Nos vamos a pasar unos versículos ahí de lo que estamos leyendo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pareciera ser de que entonces vivir la vida cristiana está fácil, ¿verdad? No, no lo es. Para nada lo es. Pero si tan solo seguimos esta premisa, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si estos que están en el gobierno, en la empresa, en la banca, en la industria, los ricos, que se hacen más ricos a costa de otros, pensaran aborrecer lo malo y seguir lo bueno, ¿cuán diferente sería nuestra sociedad? ¿Se da cuenta? Somos amados, usted y yo somos amados. Cristo vino a amarnos, demostró su amor, estamos conscientes del amor que hemos recibido del Padre. No merecíamos y somos llamados hijos de Dios. ¿Qué le parece? Usted es amado. Pero es difícil pensar en una persona que ha sido suficientemente amada y que no tenga la capacidad de amar. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, es lo que nos dice la Escritura. Entonces, la pregunta que le quiero hacer directamente es: ¿usted se siente amado o no? Y no me refiero por su esposa, por sus hijos, por su novio o novia. Ay, no, es que a mí nadie me quiere. Esos son sentimientos, eso es amor filial o amor erótico. Pero debe de sentirse amado por su Dios. Por favor, sienta el poder del amor de Dios sobre su vida. Cristo derramó su sangre por el perdón de sus pecados y nos delegó a nosotros el ministerio de la reconciliación, porque Cristo estaba en sí mismo reconciliando al hombre con Dios. Usted y yo cuando estábamos sin Cristo, estábamos enemistados con Dios, pero Dios nos amó tanto que ahora por eso, en ese amor, Él nos hace ser salvos. Pero ahora que ya somos salvos y que somos amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros. Nadie tiene más amor que que el dar la vida por los amigos. Le estoy recitando a usted versículos que tengo de memoria. No los va a ver en la pantalla, porque los tengo aquí. El Señor cada vez que yo pienso en el amor, inmediatamente los versículos. Por eso es que le invito a que usted memorice la Biblia conmigo, porque como yo lo he hecho, ahora me es más fácil venir y compartirlo con usted así, de esta manera como lo estoy haciendo. Amaos, dice el versículo 10 de Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Desde ese versículo 12 en adelante podemos observar la invitación a esa comisión cultural que les estoy hablando. La indiferencia nos trae el desamor. Por eso es que tenemos que ser diferentes, influenciadores. Diferentes, pero también muy amorosos. Yo les decía, fue el domingo que mencioné, que en nuestra iglesia, en Intimidad con Dios en Guatemala, desde el pastor general, el pastor Josué Pineda, somos requerendones. Y en este tiempo de pandemia, qué difícil ha sido no expresar nuestro amor a los unos por los otros. Ahora, el amor no se expresa solo con un abrazo o un beso. Y la Biblia dice saludaos con ósculo santo. Ósculo significa beso. Hoy está prohibido. No se besen. Cuídense, no se contagien del COVID. Pónganse la mascarilla, protéjanse, por favor. Síganse protegiendo, sigámonos protegiendo. Pero el amor no solo se expresa en términos de abrazos y besos o en términos de yo te amo. Ojalá que no lo digamos. Algunos ni siquiera eso pueden hacer, pero que no lo tenemos que hacer. La indiferencia nos trae el desamor, por lo tanto tenemos que ser amorosos y no indiferentes. No se trata de solo ser insensibles. Se trata de preferencias. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando tengáis haced bien mayormente a los de la familia de la fe, dice otra escritura. Mire cómo el mensaje del Señor, el Espíritu me lo pone directamente. Usted búsquelo en la Biblia, yo no le estoy dando la cita ahorita. Pero usted puede hacer un bien. Algunas veces nos ponían el reto, ¿verdad? Una vez al mes, hágale bien a uno por lo menos, una vez al mes. Yo le he estado diciendo a usted, 1, 2, 3, salvo. Una persona que Dios le ponga en su corazón para orar por ella, solo una, para luego compartirle la palabra, para luego llevarle a la oración de confesión de pecados para salvación de su alma. 1, 2, 3, salvo. Facilito, ¿verdad? Espero que se le esté quedando a usted esta campaña que estoy promoviendo con usted acá y que vamos a tener nuestro seminario de evangelismo en tiempo de pandemia. Prefiéranse, comparta, ame a su prójimo, hágale un bien. Haciendo un bien al prójimo, usted está manifestando de esa misma manera también el hecho de que tiene a Cristo en su corazón, que Cristo es el Señor de su vida, que usted y yo estamos viviendo una vida, una cultura bajo el señorío de Cristo. Amaos los unos a los otros. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, este mensaje es para unas 3 horas que estemos aquí sentados, pero ya me quedan solo como 3-4 minutos. Mire el versículo 13, por favor, apúntelo, subráyelo, téngalo muy presente dentro de su cultura cristiana. Compartiendo para las necesidades de los santos. Ahí hay 2 acciones, solo en el versículo 13. Todos esos versículos anteriores están hablando de acciones concretas que usted y yo podemos manifestar nuestra cultura cristiana. Este capítulo no lo vamos a poder soltar ahora, así nomás por así. Vamos a tener que seguir hablando de él, porque aquí tenemos mucho todavía que el Señor nos está dando. Mire solo en este 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Ay, pero es que yo ni siquiera sé quién tiene necesidad. Usted, averígüese.
Pregunte, órele al Señor. ¿Quién podrá tener una necesidad? Pero si yo para mí, yo soy el que necesito. Ya para andar dando a los demás tengo. ¿Sabe por qué no recibe? Porque usted no tiene esa sensibilidad. Ahora, si usted recibe mayormente amado o desamorado, algunos son amados y desamorados. Han recibido tanto amor, pero no lo están compartiendo. Hay algo que aquí está y yo le agradezco tanto a mi familia que ellos me han ayudado a gozarme, ¿cómo se dice esto? Se me va la palabra. A yo externar el deseo que hay en mi corazón. En la segunda parte del versículo 13, practicando la hospitalidad. Me encanta recibir gente en mi casa, gente que tiene necesidad, que está de paso, y ahorita estamos un poco incómodos porque no puedo recibir a nadie, porque la casa está siendo de bodega de la iglesia. Entonces en la habitación que tenemos de huéspedes la tenemos de bodega. Y he tenido recientemente, ni le he dicho a mi esposa siquiera, pero he tenido recientemente la necesidad de traer a alguien que necesita ser hospedado en mi casa y no le he podido ofrecer mi casa. Espero que pronto podamos de nuevo volver a tener esa habitación disponible para aquellos que necesitan temporalmente, practicando la hospitalidad. Mire, una de las cosas que yo aprendí en mi casa y que lo he visto mucho practicar aquí en mi familia, llega alguien, inmediatamente lo que hace es ofrecerle un cafecito, un fresco, y cuando se le olvida ofrecerlo, ahí estamos los demás, agüita, o uno mismo le ofrece, ¿verdad? Porque eso es hospitalidad, eso es cultura de Cristo. Así es como nosotros hemos recibido bendición aquí en mi casa y disculpen, pero es lo que yo vivo y por eso lo estoy compartiendo. Recibimos una donación de unas verduritas y estamos contentos al Señor. Y cuando miro, mi esposa ya está haciendo bolsitas. ¿Y qué pasó? Se está yendo la bendición, la está dejando ir. No, la está multiplicando. Porque rápido comparte. La bendición que recibió la comparte con alguien más. No sabemos si lo necesita o no lo necesita, porque nos lo trajeron sin saber si lo necesitábamos o no lo necesitábamos. Hay tanto que podemos hacer. Mire el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Se terminó mi tiempo. Tenemos que identificar los males de nuestra cultura para establecer una cultura del reino con el señorío de Cristo. Según el versículo 21, volvámoslo a leer, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos contagiemos de la cultura en la que estamos, porque eso nos lleva a estar en una situación del montón. No hacemos diferencia, somos del montón, pero usted y yo somos de Cristo, tenemos que hacer diferencia, somos luz, no somos tinieblas. Y como yo recientemente le escuchaba al hermano Luis Palau, que ya falleció, que él decía: cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Cuando usted llega a un lugar, ese lugar es de tinieblas, las tinieblas se disipan. Pero si usted se confunde entre la oscuridad y hace las mismas prácticas de los que están en tinieblas, entonces ya no hay ninguna diferencia. Comisión cultural: construir la cultura del reino de Cristo bajo el señorío de Cristo. Ojalá que el Señor nos permita hacer eso en nuestro ambiente. Dios le bendiga grandemente, que la paz, la gracia y el Señor Jesucristo esté en su casa, que el Señor le bendiga en la forma en que usted lo necesita. Si necesita trabajo, que el Señor le provea. Si necesita aliento, una palabra de ánimo, yo se la envío en el nombre de Cristo Jesús. Cuídese, manténgase alejado del virus, por favor. Manténgase muy cerca de su Dios.
atienda a la comisión cultural que hemos recibido. Que tenga una buena noche. Dios le bendiga.